forma posible. Bueno, si hubo una compañera, por ejemplo, que no pudo subir eh, su trabajo después de haberlo terminado, y quedamos con esa compañera que en ese momento le va a pedir a su hijo que entre un momento, que le ayude a subir el archivo y que, bueno, se retire. ¿M? Vamos viendo en cada situación particular. Pero bueno, la idea es que, bueno, que todos puedan hacer el examen, tratamos de resolver las cosas que podemos, nos van avisando, por eso está el Meet abierto. ¿Mm? Ah, Sí, bueno, tratamos entonces, en la medida de lo bien, posible de que todos bajen el archivo de la plataforma y que lo suban en la plataforma. No sé claro, si vieron de que ahora hicimos un aula específica para exámenes. ¿Mm? Entonces ahora tienen que no ir más a psicoanálisis 1 general, que son los teóricos de la materia, sino psicoanálisis 1 exámenes, y vamos a trabajar desde allí. Decías, Elizabeth, ¿quieres decir eh, algo? sí, sí, que me deja muchísimo más tranquila porque la verdad que me preocupaba bastante. Y lo único por ahí pido auxilio en el sentido porque mi hija es que más maneja, tiene 15 años pero maneja mejor que yo el tema de informática. Me ayuda al tema de subir o cuando me enviaron por correo para que yo pueda abrir un documento y hacer, copiar, digamos, las preguntas y poder desarrollar el examen. Pero ya me quedaban 40 minutos para poder trabajar. Y bueno, hice lo que pude, como le dije, pero ahora usted me deja más tranquilo. Y después, bueno, le quería hacer una pregunta referente a los temas del Bien. examen, que es el Bueno, tema de... dale. Sí, sí, lo escucho. No, no, hacela ahora, Elizabeth. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Mm? Si usted me podría mínimamente aclarar el tema de, a lo mejor parece sencilla la pregunta, pero para mí me cuesta, recordar, repetir y reelaborar. Ajá, bien, bien. ¿Eh? Bueno, pues estoy mirando las preguntas de los compañeros. ¿Mm? A ver, acá me están pidiendo el link del aula. El link del aula está publicado. ¿Mm? A ver, yo ahora se los comparto. ¿Está publicado a dónde? Está publicado en el, eh, el instructivo que nosotros publicamos por Veeduría Virtual. A ver, estoy abriendo entonces Psicoanálisis 1 Exámenes. ¿Mm? Les copio el link para que aquellos que no tienen algún inconveniente lo puedan usar. Bien. ¿Mm? Bárbaro. Veo acá también tenemos compañeros. Se pueden inscribir ahora mismo. Ya a este link, inscríbanse. Es una inscripción también sin clave. ¿Mm? Van a la ruedita, hacen clic en inscribirse. ¿Mm? Y ahí ya están. ¿Mm? Van a ver que hay una pequeña publicación de la cátedra. Obviamente los exámenes los vamos a abrir el lunes a las 8:30. ¿Mm? Tomamos el presente y a partir de ahí arrancamos. ¿Mm? Bien. Después veo acá Camila, que pregunta sobre el tema del segundo tiempo de la represión, esfuerzo de dar casa. ¿Mm? Eh, que costó ese tema en el trabajo de regularización. Bien, bien, muy bien. Bueno, bueno, vamos a ir charlando. Si les parece, yo les comento un poco sobre el tema sobre estos temas que me preguntaron. Vamos voy a decir algunas cuestiones sobre el tema de represión, para empezar, que es un tema fundamental. Dentro de las preguntas de exámenes, digamos, hay algunas que son claves, ¿no? El tema de represión y el tema de
la contrainvestidura, el papel de la contrainvestidura en represión primordial y represión secundaria. Entonces, ustedes ya lo tienen que conocer, pero bueno, hacemos un pequeño repaso. Yo recomiendo siempre arrancar por la represión secundaria. ¿Mm? Bien. Sobre el texto de Azul, en este momento, Brisa, yo diría que no te preocupes porque no, por lo menos en este examen no se va a tomar. Así que dediquémosle el tiempo ahora a otros, a otros puntos. Bien. ¿Qué dice Freud respecto del tema de la represión? Ustedes saben que para trabajar este texto tienen que trabajar con el primer texto que escribió, que es la represión, y que después le da una segunda vuelta en lo inconsciente, en el capítulo 4 de Tópica y Dinámica de la Represión, termina de aclarar cuestiones ahí. Eh, ¿Cómo se reprime? ¿No? ¿Cómo es el proceso? Freud se pregunta esto, ¿no? ¿Cómo sería este proceso metapsicológicamente? ¿No? Porque Freud se encuentra justamente con la represión que ve en la clínica. La represión que ve en la clínica es la represión secundaria y el retorno de los reprimidos, que son los síntomas. En la represión secundaria, o esfuerzo de dar caza, ¿cómo algo que está en la conciencia deja de estarlo? Esa sería la pregunta, ¿no? Entonces se pregunta, ¿cómo es que algo que está en la conciencia, que produce displacer, deja de estar en la conciencia? La explicación que da Freud, utilizando el modelo de las investiduras, porque Freud trabaja en lo inconsciente con distintos modelos, trabaja el modelo de las múltiples inscripciones, el modelo de las investiduras y el modelo de representación, cosa y palabra. Pero el modelo de las investiduras lo usa para explicar la represión. ¿Cómo la explicáis? Algo que está en lo preconsciente se reprime por medio de dos mecanismos. Un primer mecanismo es quitarle la investidura preconsciente. Cuando se le quita la investidura preconsciente a un pensamiento que produce displacer, ese pensamiento deja de estar en lo preconsciente y pasa a lo inconsciente. Acá Freud dice que este mecanismo no alcanza. ¿Por qué? Porque este pensamiento que está en lo inconsciente volvería todo el tiempo. Entonces hace falta un segundo mecanismo que sostenga este proceso. Si no, sería como, dice Freud, un bote agujereado. En el bote agujereado alguien está todo el tiempo sacando el agua para afuera y no se le puede poner este freno. ¿En qué consiste este freno? Que esta energía libidinal, esta investidura que estuvo puesta en estas representaciones que causaban displacer, se quita. Está el famoso ejemplo que utiliza Freud para trabajar la cuestión de la fobia, ¿no? Que dice, bueno, el niño, pensando en el nombre de los lobos, tenía una relación con su padre, que era una relación amorosa, un vínculo libidinal, pero que le producía angustia, ¿no? Había algo en este vínculo libidinal que lo angustiaba. Entonces, este amor al padre que le causaba angustia, se le quita la investidura preconsciente, el niño deja de pensar en este amor al padre, y esta investidura es colocada en otro representante. Entonces, al colocarse en otro representante preconsciente, empieza a tener otra función, que es la función de la contrainvestidura. Entonces tenemos, en la represión secundaria, se produce por este doble mecanismo. Quita de investidura preconsciente y contrainvestidura.
Después Freud va a aclarar que en la fobia no se queda el proceso ahí, sino que cuando el fóbico se encuentra con el objeto fóbico, esto le produce mucha angustia, entonces hay un momento posterior, que es el momento donde todo lo que esté relacionado con el objeto fóbico es investido también. Entonces, este último momento, Freud le va a llamar el momento del parapeto fóbico, ¿no? El momento de la defensa fóbica, y va a ser el momento también de la angustia señal. Digamos, no va a llegar a enfrentarse al objeto fóbico. ¿Por qué? Porque cualquier elemento relacionado con el objeto fóbico va a estar investido libidinalmente y va a producir una señal de angustia que le va a permitir no enfrentarse, ¿no? Entonces, este es el momento del parapeto fóbico y de la angustia señal. Ahora bien, es difícil entender el texto de Freud cuando explica la represión primordial, porque él dice que en la represión primordial hay un solo mecanismo. Este solo mecanismo, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? La contrainvestidura. La contrainvestidura. Pero tenemos un problema, que el tiempo de la represión primordial es un tiempo donde aún no tenemos un aparato psíquico dividido entre inconsciente y preconsciente. ¿De dónde se va a sacar esta energía, esta investidura, si no hay un aparato psíquico dividido? Para eso entonces tenemos que aclarar que en la represión primordial tiene la consecuencia de dividir el aparato psíquico. ¿Se escucha abajo? A ver, subo un poquito más. ¿Me escuchan bien ahí? Bien. En la represión primordial tiene esta función. Divide el aparato psíquico y además de dividir el aparato psíquico entre inconsciente y preconsciente, fija la pulsión a su representante. Bien. Entonces, lo que llamamos contrainvestidura en la represión primordial es otra cosa. No es lo mismo que en la represión secundaria. La contrainvestidura en la represión primordial tiene la misma función de ser un freno a lo pulsional. Pero es un freno que no viene del interjuego psíquico entre inconsciente y preconsciente, porque todavía no está dividido. Entonces, este freno a lo pulsional lo tenemos que entender relacionando la metapsicología con el complejo de Edipo. Es en el complejo de Edipo que encontramos el freno a lo pulsional que viene del otro, que es esta prohibición del incesto, que viene de los padres y que va a tener esta función de constituir, digamos, constituir a la madre como un objeto prohibido a partir de ese momento, ¿no? Siempre pensando en el caso del niño varón. Entonces, esta prohibición va a tener el efecto de, eh, de frenar lo pulsional, y al frenarlo lo fija. Entonces, acá tenemos que esto que dice Freud, la pulsión se fija a un representante. Justamente, porque se fija quiere decir que se inscribe. Ustedes saben que una de las preguntas que después va a retrabajar Lacan sería: ¿qué relación hay entre el cuerpo y el lenguaje? Y esta pregunta se la hace apoyado en Freud, ¿no? Porque Freud, ¿qué dice?
la pulsión es un concepto fronterizo entre lo psíquico y lo somático. Este concepto fronterizo, este concepto tiene que ver con que no es ni todo psíquico, ni todo somático, y hay una juntura, hay eh, una juntura que se produce ahí, una soldadura entre lo pulsional, ¿m?, y el lenguaje. Y esto es lo que Freud entiende como la unión entre la fijación entre la pulsión y su representante. Bien, entonces, eh, vamos a decir, en la represión primordial, el mecanismo es la contrainvestidura, que tenemos que entenderla como este freno a lo pulsional que viene de los padres, ¿m?, que es apoyado también por la cultura, por lo simbólico, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente es libidinal, ¿no? Digamos, es un freno a que el niño se satisfaga en sus padres como objetos primordiales, ¿no? Digamos, estos objetos primordiales deben ser perdidos, ¿m?, para poder constituir el psiquismo, ¿m?, para poder dividir el aparato psíquico. Bien, este, no sé si Camila te sirvió esto del esfuerzo de dar casa. ¿Qué sería? Volviendo a la represión secundaria, que hay en la clínica, lo que se ve es que hay un proceso que va reprimiendo a medida que se va produciendo, a medida que alguien va hablando, va viviendo, va haciendo cosas, ¿no? Eso es un esfuerzo de dar casa. Es un proceso dinámico, es un proceso que ocurre, eh, que no es de una vez y para siempre, ¿eh? Alguien en un momento reprime más, en otro momento reprime menos, no siempre reprime lo mismo. ¿M? La represión es altamente individual y singular, y móvil. Bien. Eso respecto de los tiempos de la represión, el mecanismo general. Después Freud habla de la psiconeurosis. ¿Eh? ¿Qué pasa con la represión en las distintas psiconeurosis? Una pregunta de examen puede ser que ustedes expliquen qué pasa en la represión en las tres psiconeurosis que analiza Freud respecto de eh, respecto de las contrainvestiduras, respecto de la formación sustitutiva, respecto del síntoma. Ustedes ven el texto de Freud, eh, es un poco resumido como lo explican estos textos, pero está lo que nosotros pedimos ahí. El primer ejemplo ya lo vimos, ¿no? Digamos, si decimos, ¿qué pasa en la represión? En la histeria de angustia o la fobia, dijimos que tiene distintos tiempos. No hay un solo tiempo, sino que dice Freud. Hay un momento previo, hay un primer tiempo de la represión en la fobia, que es cuando hay algo que se reprime y aparece una angustia y no se sabe ante qué. Entonces, en el caso del niño que reprime este, este, este vínculo libidinal del padre, tenemos que después de esta represión, esto se convierte en angustia. Aparece una angustia, pero él no sabe ante qué. Entonces hay un momento de angustia sin objeto. Podemos contar un primer momento de angustia sin objeto. Hay un segundo momento de elección del objeto fóbico. Fíjense que en Freud, cómo lo trabaja él, que primero aparece la angustia y después se elige el objeto de angustia. Y hay un tercer momento, que es el momento entonces de la constitución del parapeto fóbico, de la señal de angustia,
de la angustia señal, podemos decir, ¿eh? Este, digamos que sería el momento del síntoma. Estamos hablando entonces ya del retorno de lo reprimido, el tiempo último de la represión, donde, bueno, toda la sintomatología de la fobia aparece jugada en ese momento, ¿no? Bueno, el fóbico organiza su vida en relación a estas prohibiciones. Después Freud va a trabajar el caso de la histeria de conversión. A diferencia de la histeria de angustia o fobia, dice Freud que ¿cuántos tiempos tiene la represión en la histeria de conversión? Dos. Uno solo. Uno solo, uno solo. Dice Freud, porque tiene una característica especial, digamos, si decimos histeria de conversión, Freud está caracterizando entonces esta, estos casos de histeria por este síntoma tan particular donde aparece lo que Freud llama como un salto misterioso, dice él, de lo psíquico a lo somático, ¿no? Digamos que la investidura se pone en un órgano o en un miembro. Y todo esto ocurre en un solo tiempo. Dice Freud que es exitosa esta represión, siempre vamos a decir entre comillas, ¿no? Porque no es muy exitoso vivir con una parálisis en un brazo, o con un dolor de piernas todo el tiempo, pero es exitoso en el sentido de evitar el displacer y de no preguntarse por qué, ¿no? Digamos, la famosa bella indiferencia de las histéricas, ¿no? Como la caracterizaba Charcot en aquel momento, se trataba de que eh, la, la energía libidinal estaba puesta en el órgano y hay como una descarga también, ¿no? Hay una descarga eh, en el dolor, ¿no? Entonces esto es como que sostenía más este síntoma y no se pasa a un segundo momento. Estos son casos un tanto ideales, porque en realidad en la clínica siempre todo es más mezclado. Y el tercer caso, que Freud dice poquitas cosas en estos textos, después lo aclara más en otros, es el caso de la neurosis obsesiva. Bien, me olvidaba de decir. Freud, ¿qué dice? Que como secuela de toda represión, siempre se produce una formación sustitutiva. ¿Qué quiere decir esto de una formación sustitutiva? ¿No? Digamos como que hay una represión y como consecuencia de esto se va a producir algo. ¿Qué es este algo? Bueno, este algo, como lo trabaja Freud, son dos cosas distintas. Dice, o son síntomas o es una formación sustitutiva que no es un síntoma. Entonces, dice Freud, en el caso de la histeria de conversión que veíamos recién, esta formación sustitutiva como consecuencia de la represión es el síntoma conversivo. Pregunten si tienen dudas. Entonces, este síntoma, vamos a decir así, en la histeria de conversión, el síntoma, la formación sustitutiva coincide con el síntoma, ¿no? Estas son diferencias que va haciendo Freud. En el caso de la histeria de angustia o fobia, también, la formación sustitutiva coincide con el síntoma. ¿Por qué? Como consecuencia de esta represión, veíamos el ejemplo del niño que deja de pensar en este amor al padre que le causaba angustia, esta formación que se crea es un síntoma.
Y el único caso donde no coinciden es el tercero, el de la neurosis obsesiva, donde acá Freud va a hablar de un caso diferente. Primero, es diferente lo que se reprime, ¿no? Porque en estos dos casos, histeria y fobia, en esos dos casos lo que se reprime es un vínculo libidinal, ¿eh?, hacia otra persona. En el caso de la neurosis obsesiva es diferente, porque lo que se reprime es una emoción hostil hacia una persona amada. ¿Mm? Entonces, hay un amor hacia el otro, pero hay un vínculo de hostilidad hacia esa persona que es amada. Y esto, en la neurosis obsesiva, se produce un mecanismo que Freud llama digamos, se produce una formación sustitutiva que es una defensa por lo que él va a llamar eh, una defensa por reforzamiento de lo contrario. Entonces, si lo que estoy reprimiendo es la hostilidad, el odio hacia una persona, lo que va a aparecer en la conciencia, a través de este mecanismo, es un amor o un cuidado excesivo hacia esta persona, ¿no? Entonces está reprimiendo la hostilidad, está reprimiendo el odio y aparece como manifiesto un amor, ¿m? Un tanto extraño, ¿no? Un amor eh, eh, sostenido desde otro lado. ¿M? Entonces, es lo que ocurre, por ejemplo, el caso del hermanito, ¿no?, que mira al bebé, ¿no? Y que, y que dice, cuidado que no le pase nada, ¿no? Que no se golpee, ¿no? Digamos, aparece digamos, eh, como un cuidado excesivo. ¿Por qué? Porque está conteniendo todo lo que él quisiera hacer. ¿Mm? Entonces, en la neurosis obsesiva lo que aparece es el caso, entonces, donde se van a ver caracteres, el carácter es lo que se modifica. Entonces, en la neurosis obsesiva no se produce un síntoma. Lo primero que se va a producir es una alteración del carácter o una formación reactiva, ¿m?, por reforzamiento del opuesto. Entonces, esta formación reactiva quiere decir que lo que se modifica en el obsesivo va a ser algo más que un síntoma, sino que lo que se modifica es el yo mismo, el carácter mismo. ¿Mm? Freud después va a hacer determinadas aclaraciones sobre el tema del carácter del obsesivo. Entonces, ¿por qué no es un síntoma? Porque el síntoma es un cuerpo extraño dentro del yo. El síntoma es yo tengo, no quiero hacer esto, pero lo hago porque si no me produciría angustia. En cambio, en el obsesivo sería, yo no importa, no me importa, ni yo me sacrifico todo por el otro, y eso no me causa angustia, eso va de acuerdo con mi yo soy así. ¿Mm? Había una diferencia que se hacía entre ego sintónico y ego distónico, algo que va con el yo o que no va contra el yo. Un síntoma va contra el yo, pero la persona lo hace igual para no angustiarse. La formación reactiva se altera el carácter y esto va a favor del yo. Por eso decimos, no es un síntoma, es una formación reactiva, una alteración del carácter. La neurosis obsesiva es el único caso donde la formación sustitutiva no coincide con el síntoma. ¿Cuál es la formación sustitutiva? En el caso de la neurosis obsesiva, es esta alteración del carácter, formación reactiva. Pero después
esto que parece sostenerse tan bien, esta persona tan caballeresca, tan sacrificial por el otro, que resigna todo para el otro. Después esto empieza a aparecer la ambivalencia. Empieza a parecer que en un momento está así y después en otro momento puede parecer que estalle. ¿Mm? Entonces, hay un segundo momento que será el momento de la ambivalencia. ¿Mm? Y hay un tercer momento que es el momento del síntoma. ¿Qué dice Freud? Todo esto que se juega en el obsesivo, en, el, en lo que está reprimido, se desplaza hacia lo pequeño, lo nimio, dice Freud, las cosas sin importancia. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver todos estos síntomas obsesivos que ustedes pueden conocer, ¿no? Desde los más, lo que, bueno, a la gente le llama TOC. TOC es un término, no es del psicoanálisis, es de la psiquiatría, no se los recomiendo, se los digo simplemente para que lo identifiquen, ¿no? Pero sería estas conductas de reaseguramiento que hace alguien y que pueden ser más o menos graves, ¿no? Desde revisar 10 veces si uno dejó abierta la llave del gas, si dejó apagada la luz, si dejó bien cerrada la puerta, hasta todo o un ceremonial para irse a dormir, que necesita hacer un montón de cosas antes de irse a dormir, y esto empieza a ganarle a una persona hasta el punto que alguien para levantarse puede estar 2 horas en el baño haciendo cosas que necesita hacer para poder salir, por ejemplo. O aquellos que se lavan las manos una vez, otra vez, y no solamente se las lavan, se las pasan por cloro, se las pasan por agua caliente y terminan con las manos sangrando, ¿no? Entonces, esto que decimos un síntoma ceremonial, estos rituales obsesivos, de acuerdo a cada caso, pueden ser más o menos graves. Obviamente más graves son cuando más obstaculizan la vida de alguien. ¿Mm? Bien, entonces esto para que ustedes se organicen respecto de qué pasa con la represión en las diferentes psiconeurosis, ármense el cuadro. ¿Qué se reprime? ¿Cuál es la emoción pulsional? Que veíamos recién. Si es una emoción libidinal hacia el otro o una emoción hostil. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Eh? Vimos, podemos contar 3 tiempos en la fobia. eh, Podemos contar 3 tiempos en la neurosis obsesiva. Formación reactiva, ambivalencia y síntomas. Y podemos contar un solo tiempo en la histeria, la formación de síntomas, los tiempos en la formación de síntomas. Y después, eh, recuerden también esta cuestión de cuándo coincide formación sustitutiva con el síntoma y cuándo no. Ustedes saben, el caso que es distinto es la neurosis obsesiva. No coincide la emoción pulsional, es una distinta emoción pulsional y no, lo que aparece primero no es el síntoma, sino también este, en lo que aparece no es el síntoma primero, sino la formación reactiva. Estaba leyendo acá lo que dice Brisa. Esto está en la conferencia 17. Decís, Brisa, ¿querés decir? Dale. O Julieta levantó la mano. Las escucho. Sí, en realidad yo quería hacer una pregunta sobre la histeria de angustia. Acá en el texto del inconsciente dice que se descarga como angustia la investidura libidinal inconsciente de la representación rechazada. Sí. Lo que no me queda claro, o sea, como me confunde en realidad, es si una emoción pulsional puede tener una investidura preconsciente y a la vez inconsciente, o directamente cuando es rechazada de lo preconsciente, toma investidura inconsciente. Sí, Freud eso medio que lo deja abierto, porque él dice que cuando él explica
la represión, va a decir, le quito la investidura libidinal preconsciente a la representación que genera displacer. Esta representación, dice Freud, puede mantener la investidura inconsciente que ya tenía o adquirir una investidura inconsciente. Entonces, eh, lo que no va a tener más es esa investidura preconsciente. Y eh, recuerden que cuando Freud explica, por ejemplo, el caso de la fobia, ¿qué es lo que dice? Este vínculo libidinal al otro que le causaba angustia al niño, es reprimido, está en lo inconsciente. Pero va a decir Freud, después uno va a ver que, ¿cuándo se va a angustiar ese niño? Dice Freud. Se va a angustiar o cuando ve los lobos, o cuando ve el caballo, digamos, se va a angustiar a la vista de un objeto externo, por ese proceso de proyectar afuera lo que en realidad es un peligro interno, o en un momento donde algo de este vínculo libidinal inconsciente se pone en juego. Entonces, supónganse que este niño tuvo que pasar, no sé, mucho tiempo con su padre en un determinado momento. Bueno, es probable que empiece a angustiarse por un reforzamiento de esto que está en lo inconsciente y no tanto porque se enfrentó al objeto fóbico. No sé si te sirve la explicación. Sí, Pero, eso último sí, que dijo sería como la angustia descargada desde la investidura inconsciente. exactamente, Está, perfecto, exactamente. quedó claro. ¿Eh? Bien, muy bien. Bueno, a ver, sí, Yo tengo una pregunta también sobre la histeria de angustia, porque yo tenía que la formación sustitutiva y el síntoma no coincidían, porque la formación sustitutiva seguía generando angustia, entonces se generaba el parapeto fóbico que paraba ese displacer, y que decíamos que la represión no era exitosa. vos decís en la histeria de angustia, o sea, en la fobia estás hablando. Sí. No, no, en la fobia sí coinciden. En la En- fobia sí coinciden. Lo que, lo que tiene la fobia es que el mecanismo, los mecanismos como que no van alcanzando, ¿no? Entonces, se elige el objeto fóbico, pero eso no alcanza para impedir el desprendimiento de angustia. Entonces, sobre eso se monta el parapeto fóbico. Digamos que hay un paso más, pero todo esto es sintomático. Todo esto es un síntoma. Entonces, la formación sustitutiva de la fobia es un síntoma. Este, el niño que tiene que pasar lejos de las palomas porque se angustia, no es que a él le gusta, no está contento con tener que pasar lejos de las palomas, pero lo hace para no angustiarse, ¿no? En cambio, el obsesivo que se sacrifica todo el tiempo por el otro, está contento haciendo esto, siente que va de acuerdo con su yo, y entonces en ese sentido, es el yo el que se modificó, no es el síntoma que lo jode, ¿no? Es el yo que aparece modificado al servicio de la represión, digamos. Bien, Profe, perdón, última. sí. ¿Y digamos que la represión entonces es exitosa? No, el único caso que dice Freud de la represión exitosa es la histeria de conversión, porque es el caso donde la persona no se pregunta por lo que le causa displacer. Está sufriendo un malestar, está molesta en digamos, por ese malestar, pero no está angustiada. ¿Mm? Ese es el caso que Freud considera exitoso, entre comillas siempre, porque todo esto tiene un costo. ¿Mm? Justamente siempre lo mejor es eh, poder alivianar todas estas represiones, ¿no? Que toda esta energía puesta en el cuerpo, en los síntomas, quede a disposición del yo. Eso sería
la dirección de la cura. ¿Mm? Bien. Si quieren, podemos comentar algunas cuestiones acerca del tema de la pulsión, los destinos de pulsión, que me parece que es un tema complejo, y me parece que, bueno, podemos llegar hasta ahí. En realidad yo, lamentablemente, a las 7:30 voy a tener que cortar. Recuerden que Freud, cuando habla de la represión primordial y habla de la soldadura, la fijación de la pulsión al representante, ahí habla del Vorstellung representante, ¿no? Ahí habla de el representante de la representación. Después va a hablar de representantes en la represión secundaria. Pero cuando hablamos de la represión primordial, eso tiene que ver con el representante de la representación, le va a llamar Freud, y que tiene que ver con este primer núcleo de lo inconsciente, que va a operar como un polo de atracción en las posteriores represiones. Freud, ustedes saben los destinos de pulsión. Tenemos la represión, que es lo que estábamos charlando recién, que la represión justamente es constitutiva del aparato psíquico. Tenemos la sublimación, ¿no? Que es algo que no hemos trabajado, y que tiene que ver con que hay una satisfacción pulsional en otros fines, ¿no? No en fines sexuales, sino en otros fines. Pueden tener que ver con lo cultural, pueden tener que ver con otras cosas. Con el arte, bien. Y después Freud va a hablar de el trastorno hacia lo contrario y de la vuelta hacia la persona propia. Cuando Freud trabaja el tema de las pulsiones, tenemos que pensar que las está aclarando cuando habla del sadismo, del masoquismo, del placer de ver, voyeurismo y de la exhibición. Lo que está diciendo es, está hablando en términos pulsionales de la perversión. Digamos que no estamos hablando de la perversión en un sentido de la perversión de la clínica, cuando podemos ver un sujeto perverso que en general no llega al análisis, ¿no? Pero que es tanto aquella persona que puede encontrar placer en someter a otra persona, ¿no? En abusar de otro, como también en el masoquismo, ¿no? Donde alguien encuentra placer y toda su vida sexual está puesta en el placer que encuentra sometiéndose a la humillación, el dolor del otro, ¿no? Esas son las prácticas de la perversión. Pero acá estamos hablando de la pulsión. Freud la trabaja en Pulsiones y Destinos de Pulsión. La trabaja de una forma particular porque él no explica en los casos clínicos acá, sino está trabajando los destinos pulsionales. Y en realidad, si nosotros queremos ver por qué alguien pasa de una actitud de una posición pasiva a una posición activa, en la clínica siempre nos vamos a encontrar con un yo, alguien que puede explicar por cuestiones de su historia, por cuestiones de sus relaciones, qué movimientos fue haciendo. Digamos que esto es lo que nos falta en estas explicaciones. Pero respecto de el trastorno hacia lo contrario, ¿no? Que Freud habla lo que va desde la actividad a la pasividad, el primero, y el trastorno respecto del contenido, ¿no? Que tiene mucha importancia porque justamente intervienen acá lo que son contenidos. Entonces, ¿estos contenidos cuáles son? El amor y el odio.
como les recomiendo obviamente los audios de Alex y los textos de Alex que están subidos en una plataforma. Como bien señala Alex, la pulsión siempre se satisface. El que lo siente como placentero o displacentero va a ser el yo. ¿Mm? Entonces, el yo tendrá momentos de satisfacción, tendrá momentos de placer y de displacer, pero en todo ese recorrido pulsional va a haber una satisfacción de la pulsión. ¿Mm? Freud va a hablar acerca del tema de las voces gramaticales, ¿no? Entonces, ustedes tienen que poder decir que en la pulsión sadomasoquista y en la pulsión de ver, en las dos, Freud aclara que hay un momento previo, ¿no? ¿Qué quiere decir este momento previo? Quiere decir que antes de que este cuerpo y que esta satisfacción esté sexualizada, hay un momento antes de esta sexualización. Ustedes vieron que Freud habla acerca del proceso de libidinización del niño y cómo la pulsión sexual se apoya en la satisfacción de las necesidades básicas. Entonces, antes de los momentos gramaticales que aísla Freud, en los dos casos, en la pulsión sadomasoquista y en la pulsión de ver, hay un momento previo que es el momento del apoyo, digamos, el momento de satisfacción de las necesidades, que en el caso del sadomasoquismo, Freud lo relaciona con el uso de la motricidad, ¿no? La adquisición del cuerpo, de la motricidad, todo el trabajo puesto en movilizar el cuerpo, en controlarlo, en desplazarse, todo este control de la motilidad, en un primer momento no está sexualizado. Va a haber un segundo momento donde sí se sexualiza. Entonces estos son los momentos previos. Lo mismo ocurre con la pulsión de ver. También en la pulsión de ver hay un momento de la mirada, del descubrimiento del otro, del descubrimiento del mundo, digamos, todo ese primer momento tampoco es el momento de el que mira para satisfacer un cierto deseo que ya está sexualizado, sino que es un momento de descubrimiento. ¿Cómo divide Freud estas voces gramaticales? La divide entre una voz activa, una voz media o reflexiva y una voz pasiva. Estas voces, entonces, ¿qué es lo que va a decir, por ejemplo? ¿No? En la voz activa, ustedes lo que encuentran es que hay, por ejemplo, en el sadismo, ustedes encuentran que hay un cierto placer en en ejercer una acción sobre el otro. Digamos, esto sería la voz activa, ¿no? Y acá, digamos, hay una cierta satisfacción pulsional, se encuentra placer en abordar al otro sexualmente, y acá, digamos que, justamente, si estamos hablando de lo pulsional, todo esto va a tener que ser después atravesado por el yo. No sé si aclaro algo, pero tenemos un momento activo, un momento reflexivo que es activo y pasivo a la vez. Esto de activo y pasivo a la vez, lo podemos pensar como, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con la conciencia moral en el obsesivo? ¿No? ¿Qué vemos ahí? Que en el neurótico obsesivo
¿qué pasa con la conciencia moral? Empieza a haber una moral que lo degrada, ¿no? Él es degradado, vamos a decir así, como por un super yo que le dice vos sos una mierda, ¿no? Entonces tenemos que ejerce sobre él mismo una acción que lo degrada. Y hay un cierto placer, hay un cierto regocijarse en eso, ¿no? Entonces acá tenemos como es activo y es pasivo a la vez consigo mismo. ¿Mm? Y la tercera voz, que es la voz pasiva, ¿mm? es aquel que encuentra placer en colocarse él en como objeto para el otro, ¿no? Ya no está en la posición activa donde él era sujeto y colocaba al otro como objeto, sino acá él ocupa el lugar del objeto frente a la actividad del otro. Se coloca en este lugar. ¿Mm? Bien. Todo esto que explica Freud, un poco más, digamos, como un poco abstracto, porque todo esto no lo relaciona como otras veces con los casos de la clínica, ¿no? Es lo que después vamos a encontrar en la clínica como, bueno, aquellas personas cuyos síntomas van a encontrar una satisfacción eh, libidinal en estas posiciones pulsionales, ¿no? En estas voces gramaticales. Y estos cambios, que acá Freud no explica por qué se hacen, en realidad son cambios que tienen que ver con la, la vida libidinal, pulsional, relacional de las personas. ¿Eh? Bien. Bueno, eh, yo les recomiendo que revisen y que recuerden, porque yo no tengo más tiempo ahora, recuerden el tema de las polaridades que habla Freud, ¿eh? La polaridad real, económica, biológica, que trabaja Freud, los momentos del yo, un yo realidad inicial, yo placer purificado, yo realidad definitivo, digamos, estas aclaraciones que hace Freud y que ustedes pueden escuchar en los audios de Alex, se los recomiendo que ármense un cuadro, estudienlo y tenganlo presente. ¿Eh? Aprovechen, yo no sé si mañana tienen consulta con algún profe más, pero bueno, estudien mucho. ¿Eh? Discúlpenme, lamentablemente tengo otro compromiso ahora y nos vemos el lunes. ¿Eh? Yo voy a estar en la mesa de los libres, otros profes van a estar en las otras mesas. ¿Mm? Bueno, nos vemos, ¿eh? Que les vaya bien. Gracias.